Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, médico especialista en cirugía general, y el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que es la unidad quirúrgica, en donde, dentro de nuestros objetivos vamos a conocer las diversas áreas que lo están conformando, debemos de saber la infraestructura de esta unidad quirúrgica, así como también el mobiliario que la conforma y cuál es el comportamiento adecuado que debemos de llevar como médicos en estas áreas. Quizá para muchos digan, yo no voy a hacer una especialidad quirúrgica, yo no voy a estar en un quirófano y quizá esto consideren que lo van a ir pasando de largo. Sin embargo, es muy importante puesto que en algún momento todos entramos a un quirófano. En el momento de que ustedes hagan su internado de pregrado, van a rotar por los diversos servicios de cirugía y por lo tanto van a entrar a un quirófano, van a asistir en unas cirugías y de esta manera entonces tienen que saber cuál es el comportamiento adecuado, cómo desplazarse, cómo vestir, cuál es el reglamento de la unidad quirúrgica. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos este tema con los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos conocer la infraestructura y características que conforman a la unidad quirúrgica. Específicamente, vamos a identificar las áreas que conforman la unidad quirúrgica, es decir, las áreas de restricción en las cuales es muy importante que todo personal sepa cómo desplazarse y así evitar la propagación de lo que son las bacterias y disminuir la posibilidad de infecciones en los pacientes. Debemos de conocer las características arquitectónicas de la unidad quirúrgica, saber dónde está ubicado el quirófano y qué características debe de tener en cuanto a medidas, temperatura, iluminación, la construcción del material, cómo deben ser pisos, paredes, techos y cuál es el mobiliario que se va a encontrar dentro de esta unidad. Vamos a analizar lo que es la norma oficial 197 de la Secretaría de Salud, la cual nos pide lo que son los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada en los que se tienen actividades quirúrgicas. Y también vamos a conocer lo que es el vestuario requerido en el área quirúrgica y también identificar, como mencionábamos antes, el mobiliario en dicha unidad. Bueno, vamos a hablar de lo que es el quirófano como tal. Prácticamente la cirugía se realiza en una unidad que se le conoce como quirófano. Y el quirófano viene del término griego keir o keiros, que significa mano, y phanein, que significa mostrar. Por lo tanto, la cirugía es la rama de la medicina que trata las enfermedades por medios manuales e instrumentales. Sin embargo, un cirujano debe de contar con lo que son prácticamente habilidades no solamente psicomotoras, sino también un alto sentido ético de atención, tener conocimientos y no perder nunca lo que es el humanismo. Platicaremos un poquito de la historia, cómo fue que se desarrollaron los quirófanos, prácticamente desde la época antigua, desde la Grecia antigua, en donde los hipocráticos buscaban lugares donde realizar algunos procedimientos. Decían que teníamos de tener lo que eran unos cuartos limpios, bien ventilados, los cuales prácticamente deberían de tener algún tipo de luz, la cual podía ser artificial o puede ser natural, le llamaba también directa e indirecta, y a este lugar se le conocía como iatreion. Más adelante, en Roma, sobre todo en lo que era la época de las guerras, se crearon unos cuartos en los sitios donde se iban a atender a los pacientes de guerra y se le conocían como valentudinarias, o más que cuartos eran como unas especies de carpas, y aquí los médicos militares se le conocían como duplicari. Sin embargo, también tenían algunos asistentes, los cuales se encargaban de dar algunos masajes o frotar algunas pomadas, y por eso se les conocían como frictores o ungüentari. En el Renacimiento, que recordemos que es la época que precede a lo que es la Edad Moderna, aproximadamente la tenemos entre los siglos XV y XVI, se crearon las primeras salas en las cuales parecía una estructura en forma circular en donde se encontraba en el centro a lo que era el médico realizando la intervención o también realizando alguna disección y tenía tribunas en la periferia de ambos lados y por eso se le conocía anfiteatro, se mostraba de ambos lados
las características que tenían estos lugares. En esta época sobresalieron ya algunos grandes médicos, como lo que fue Andreas Vesalio, el cual se le conoce como el padre de la anatomía. Recordemos que hizo su gran obra, que es La Fábrica Anatómica. También tenemos grandes personajes como Ambrosio Paré, que es el padre de la cirugía, ¿sí? Sin embargo, bueno, en estos lugares muchas veces se realizaban también lo que eran las autopsias y algunos procedimientos, y se presentaban algunas infecciones. Por lo tanto, algunos médicos decían que se tenían que hacer los procedimientos lejos de lo que se le conocía como la sepsis de hospital, lugares donde pues no se tuvieran este tipo de intervenciones como eran las autopsias, y entonces comenzó a surgir lo que era la atención en las casas. Quizá de esta manera también comenzaron a surgir algunas clínicas privadas y por lo tanto, bueno, nos alejábamos de esta sepsis de hospital, y así se empezaron a crear ya lo que eran nuevos hospitales. En Arabia, estos hospitales ya tenían un contenido arquitectónico adecuado y se decía que el hospital no era solamente el lugar donde se atendieran a los pacientes, sino también tendría que ser un lugar de enseñanza. Y en los lugares, los islámicos ya tenían todavía más adelantos para que en estos lugares se hicieran intervenciones más adecuadas. Sin embargo, prácticamente ya hasta lo que es el siglo XIX se consideró ya lo que era el método aséptico, que era hacer en los hospitales un área adecuada, exclusiva para lo que son las intervenciones quirúrgicas, de tal manera que se hiciera una especie de filtro o restricción para lo que eran las infecciones en el paciente. Y entonces este señor, Félix Terrier, en el Hospital Bichat en París, en 1893, fue el que comienza a realizar ya lo que es la infraestructura de los hospitales, hasta llegar a lo que conocemos ahora como los hospitales, como ustedes los han visto, en los cuales pues bueno, ya tienen instalaciones muy modernas, ya están bien divididas las áreas de urgencias, las áreas de hospitalización, las áreas de quirófano, y ya se cuentan con también mucha tecnología a nivel de lo que es tanto el hospital como el quirófano, y por lo tanto pues bueno, esto ha venido de la mano de la tecnología con el fin de evolucionar. Decíamos que la norma oficial mexicana 197 es la que se encarga de los requisitos para la infraestructura y el equipamiento de los hospitales y de los consultorios. Esta norma, si la pueden revisar, esta es la liga, ahí se las dejo para que la puedan copiar. Sin embargo, todos pueden entrar a Google y pues pueden escribir allí directamente norma oficial mexicana 197, y pues bueno, van a ver estos requisitos que se requieren. Va a darles una pauta de cómo debe ser tanto el consultorio como lo que es el quirófano. En la clase anterior ya les dieron las características que debe de tener un consultorio. Aquí vamos a hablar principalmente de las características que debe de tener la unidad quirúrgica. Esta norma es obligatoria para todos los hospitales, tanto de los sectores público, social y privado. Aquí no hay de que no se cumpla con esos requisitos. Debemos de tener exactamente todo. Para los que quieran poner en un futuro su clínica, deben de apegarse a esta norma, ¿sí? Y pues bueno, esta norma menciona que la unidad quirúrgica es un conjunto de locales y áreas, tales como son vestidores con paso especial a un pasillo blanco, a un pasillo gris que sirve de transferencia entre lo que es el área negra y el área blanca. Tenemos área de prelavado, que es regularmente en urgencias, donde el paciente puede tomar un baño para de esta manera pues bueno, disminuir la cantidad de bacterias, de grasa, de sudor, etcétera, que pueda traer de la calle. La sala de operaciones como tal se encuentra dentro de la unidad quirúrgica. Tenemos un área de recuperación que, como su nombre lo dice, los pacientes van a recuperarse del procedimiento anestésico y quirúrgico antes de pasar a lo que es hospitalización. Y tenemos la famosa selle, que es la central de esterilización y equipos, que es el sitio en donde se recibe todo el material que viene sucio, se lava, se limpia, se esteriliza y se almacena para utilizarse en una nueva intervención. Aquellos que ya llegan estériles, pues bueno, ahí se almacenan para cuando se tengan que ocupar. Y aquí tenemos, bueno, un ejemplo más o menos de cómo es una unidad quirúrgica, una clínica chiquita, pero bueno, que cumple con las características. Vimos desde el vestidor, es lo que es el transfer,
que es el sitio en donde nos debemos de colocar las botas, tenemos normalmente un pasillo por detrás de los quirófanos, que se les conoce como área gris, que es un área de lavado. Más adelante vamos a ver las características que debe de tener la tarja y cómo es la técnica de lavados. En este caso vamos entrando ya a lo que es propiamente el quirófano. Como veremos más adelante en las zonas de restricción se le considera ya como la zona blanca. Vean el tipo de mobiliario que se encuentra allí. Más adelante ya lo veremos con más calma. Este es un área de recuperación que mencionábamos donde los pacientes, valga la redundancia, se recuperan de la intervención quirúrgica y debe tener también todo el instrumental y aditamentos necesarios para la recuperación del paciente. Áreas de oficina para de anestesiología, y aquí tenemos nuevamente un quirófano en una intervención real. Va a ser un procedimiento de una colecistectomía laparoscópica y el anestesiólogo está prácticamente monitorizando a lo que es el paciente. Bueno, avancemos. ¿Dónde debe estar ubicada lo que es la unidad quirúrgica y cuál es el diseño arquitectónico que va a tener? Bueno, debe estar ubicada en un área que sea accesible. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como ingresan pacientes que pueden venir de urgencias o que vienen de hospitalización, se tiene que encontrar ubicada arquitectónicamente en un lugar en donde sea fácil llevar a los pacientes desde urgencias, desde una unidad de cuidados intensivos, desde las unidades de hospitalización, etcétera, con el fin de que el paciente pueda circular en forma adecuada. Sin embargo, recordemos, es un área restringida, no puede entrar cualquier persona. También, debe de tener esa accesibilidad para que pueda entrar lo que son equipos, materiales, camillas, etcétera, que es necesario que lleguen a entrar a un área de quirófano solamente cuando es muy necesario. Tiene que estar alejada de áreas infectocontagiosas, preferentemente las áreas donde se encuentran pacientes que tengan infecciones. Ahí es donde debemos de evitar que tengan contacto directamente con el área de quirófano. Y debe estar apartado de lo que es el hospital, pero obviamente está dentro del hospital, pero se refiere a que debe estar en una zona terminal. ¿Qué quiere decir esto? En una zona en donde no haya tránsito constante de personas, que no estén pasando de un lado hacia otro y que estén fomentando una contaminación. En algunos hospitales prefieren hacerlo en una planta alta, en otros lados prefieren hacerlo en una planta baja. La unidad quirúrgica cuenta con diversas salas de operaciones. Una de ellas se le conoce como la sala de operaciones para cirugía ambulatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes en los cuales vienen programados para una intervención en la cual, una vez que se recuperan de la anestesia, se pueden enviar a su domicilio, se le considera cirugía ambulatoria. Por ejemplo, pacientes de hernia, de lipoma, una toma de una biopsia, etc. Se intervienen y una vez que se recuperan, los podemos mandar a casa. Sin embargo, la sala debe de contar prácticamente con todo lo necesario para una intervención. Ya como veremos más adelante en lo que es el equipamiento inmobiliario, estas salas cuentan con todo. Sin embargo, tienen una área pequeña para recuperación y ya una vez que permiten ya lo que es la movilidad de las piernas, en el caso de una anestesia regional, o ya los efectos completos de una sedación, etcétera, se pueden enviar a casa. En cambio, las salas para los pacientes hospitalizados son aquellos pacientes que van a requerir quedarse por lo menos una noche dentro del hospital. O sea que una vez que termina la intervención quirúrgica, pasan a lo que es el área de recuperación y están en cuidado y a cargo de lo que es el personal de enfermería, de anestesiología y obviamente del cirujano tratante. Y cuando el anestesiólogo determina que el paciente se encuentra en condiciones de recuperación, se envía a lo que es hospitalización. Si el paciente por sus condiciones es más grave, muchas veces no pasa directamente a un área de recuperación y tiene que ir directamente a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces estos pacientes requieren por lo menos una noche de hospital. Y también igual que lo que es las salas de cirugía ambulatoria, debe de contar con toda la infraestructura adecuada para que se pueda realizar adecuadamente lo que es la intervención. Ok, el hospital debe de contar entonces también con lo que es un número de quirófanos. ¿Cómo vamos a determinar qué cantidad de quirófanos debe tener un hospital? Los hospitales tienen determinado número de camas. Una cama sensable es aquella cama que se puede contar, que se encuentra en un área de hospitalización. No cuentan como sensables aquellas camillas que se encuentran en áreas de recuperación
o en áreas de observación de servicios de urgencias o incluso de la preparación de los pacientes para cirugía ambulatoria. Por lo tanto, son camas en las cuales un paciente va a utilizarla por lo menos durante determinado tiempo y puede llegar a pasar la noche. Entonces, cuando ingresa un paciente, esa es una cama sensable. Y entonces debe de tener por lo menos un hospital por cada 20 camas sensables, una sala de operaciones. Esto quiere decir que si el hospital tiene 100 camas, debe de tener o debe de contar por lo menos con 5 salas de operaciones. Y en aquellos hospitales, sobre todo en los de segundo o tercer nivel, en donde se realiza la cirugía ambulatoria, pues bueno, se considera que debe de tener por lo menos 12 camillas para la recuperación de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los lineamientos universales que debe de cumplir, como dice en el libro, casi todas las unidades quirúrgicas o los hospitales? Pues bueno, tienen que tener una uniformidad de diseño. Se recomienda, pues bueno, que respeten lo que son las dimensiones del quirófano, las características de lo que es los materiales o la infraestructura y también, pues bueno, de que tenga adecuada funcionalidad. Debe ser segura contra lo que es incendios, debe de tener materiales que eviten lo que es la acumulación de fuerzas electrostáticas. Se considera que el piso, todo el material debe de estar conectado para permitir ligera conducción y de esta manera no se generen esas fuerzas electrostáticas que podrían llegar a ocasionar incendios. Hace muchos años, cuando inició lo que eran los primeros quirófanos, lo que era el piso lo limpiaban con algunos tipos de petróleo y por lo tanto el caucho de las suelas de los zapatos generaba fricción y eso también generaba incendios. Y así fue como surgieron las primeras botas, en las cuales pues bueno se intentaba un aislante entre lo que era el zapato del cirujano y el piso. Sin embargo, a pesar del uso de botas, de lonas, etc., se dieron cuenta de que seguía habiendo fuerzas electromagnéticas, entonces conectar los aparatos con una unidad, digámoslo así, como en electricidad, como si estuviera a tierra, de esa manera se disipa esta energía, se conduce y se evita la formación de estas corrientes. Ya habíamos mencionado que tenemos accesos que deben ser amplios, que permitan evidentemente lo que es el paso de los pacientes sin que estén chocando, de algunos materiales, camillas, equipos, etc. Deben de tener corredores amplios y sobre todo salidas de escape. Ya mencionábamos que están normalmente en áreas terminales del hospital, por eso es importante que sí tengan pasillos amplios para que en cualquier emergencia puedan escapar. Me tocó estar en un hospital en donde el diseño era muy malo, prácticamente tenías que pasar de lo que era el quirófano hacia un pasillo donde se encontraban los vestidores y de ahí pasabas a recuperación. O sea, evidentemente estaba mala infraestructura, te contaminabas, pasabas de un área restringida a un área no restringida y a una semi-restringida en un momento. Y en ese caso estábamos en una cirugía y se escuchó una explosión muy fuerte y se comenzó a escuchar un sonido similar a una fuga de gas. Al no saber qué estaba sucediendo, se empezó a opacar el ambiente y tuvimos que salir por las áreas destinadas a lo que es el transfer o la trampa de camillas, la cual no es el lugar adecuado, y hubo quienes incluso sufrieron caídas. A partir de entonces hicieron un análisis de que estaba mal ubicado ese quirófano y tuvieron que corregir prácticamente todo lo que eran las salidas, etcétera. Tuvimos que tener cursos también con lo que era protección civil para saber cómo desplazarnos y tener cursos de seguridad del paciente. Deben de tener señalización adecuada. Debemos de saber en qué zona nos encontramos, dónde están ubicadas las áreas de salida, donde se encuentran los vestidores, las salas de recuperación, salas de anestesia, las salas de rayos X, etc. ¿Sí? Tener buena visibilidad, sobre todo esto pues va de la mano de lo que es la iluminación. Debe de tener aislamiento acústico que evite que se escuchen ruidos. Debe ser fácil de limpiar y de mantener. Debemos de tener un cálculo adecuado de los espacios de acuerdo con los equipos que están circulando dentro del quirófano y también de la cantidad de personas que se van a encontrar allí. En algunos hospitales se cuentan con sistemas de comunicación informática, que a veces tienen, sobre todo en las áreas ambulatorias, a veces tienen áreas de espera en donde están los familiares del paciente y pues bueno, podemos estar intercomunicándonos con ellos de tal manera de que sepan en qué va la secuencia de la intervención.
deben de contar con energía adecuada, que puede ser bifásica o trifásica, con agua y con áreas de lavado, como ya habíamos visto en el video anterior. Tenemos el área de recepción, en las cuales prácticamente decíamos son pasillos amplios, en los cuales pues bueno, tiene que permitir la amplitud para la circulación, decíamos tiene que estar bien iluminado, ya mencionamos que debe haber intercomunicación, ofrecer seguridad, en algunos casos posibilidad de video monitorización y también en algunos casos puede haber sillas para acompañantes. Tenemos cómo es el acceso a unas áreas, más o menos deben de tener idealmente 1,5 metros de anchura con el fin de que pueda pasar adecuadamente cualquier tipo de equipo y cualquier paciente con lo que es la camilla, y más o menos comparamos con la camilla centrada a lo que es ya el área negra, donde vemos pues ya los filtros de la central de equipos y esterilización, donde vemos los vestidores tanto para hombres como para mujeres, y el paso a lo que ya es un área de restricción. Ahí está, se desplaza lo que es la trampa de camillas, pero bueno, ahí ya está el paso hacia lo que es el área de recuperación. No entramos porque prácticamente no tenemos ahí todavía lo que es la vestimenta adecuada, por lo tanto pues bueno, debemos de respetar estas áreas que, como su nombre lo dice, son de restricción. Y bueno, las áreas de restricción, entonces vamos a tener 3: la zona negra, la zona gris y la zona blanca. La zona negra también es el área menos restringida, entonces también van a conocer como un área libre o de no restricción. La gris es el área de semi-restricción y la blanca ya es el área totalmente de restricción, en donde pues bueno, debemos de cuidar todo lo que es evitar contaminar tanto lo que es el área, así como disminuir la cantidad de bacterias que pudieran complicar a nuestro paciente. ¿Qué encontramos en la zona negra? En la zona negra vamos a encontrar el cubículo de admisión quirúrgica, los vestidores, baños. ¿Cuál es el código de vestimenta? Bata. Aquí podemos llegar con vestimenta todavía formal, prácticamente con lo que utilizamos de calle, pero con una bata clínica. Y aquí vamos a encontrar normalmente lo que son las áreas de preanestesia. Los anestesiólogos, pues bueno, están haciendo algunas valoraciones, ahí cuentan con algunos recursos tanto humanos como de medicamentos para lo que es la valoración de este tipo de pacientes que van a ingresar. Aquí tenemos cómo está distribuido lo que es el área negra. Ya habíamos dicho en el video anterior, vimos cómo llegamos prácticamente por este pasillo. Entonces, toda esta área todavía podemos llegar, como decíamos, con ropa de calle, pero con una bata clínica, una bata limpia, ¿sí? Ahí tenemos estos pasillos que son de toda la zona negra. Ahí en el caso de enfermería, esta es la entrada a selle y es donde entrega material sucio. La otra ventanilla es donde recibe lo que es el material o la entrega de material que ya está esterilizado. Hay vestidores tanto para hombres como para mujeres. Evidentemente, como yo tomé el video, pues bueno, entro a lo que es el vestidor de hombres. Y pues bueno, en los vestidores pues se cuentan con sillones, con áreas para poderse cambiar, ganchos para colgar ropa, algunos lockers, y se va a encontrar ahí algunos uniformes quirúrgicos, gorros, guantes, batas, etc. Y este es el área de trampa de botas para pasar ya a lo que es el área gris. En el área gris, el código de vestimenta tiene que ser uniforme quirúrgico completo. Aquí ya no podemos pasar con nuestra batita, con nuestra ropa de calle. A veces hay quienes nada más se ponen unas botas, sobre todo cuando entran a tomar una radiografía o algo, y entran con las botas, pero entran con ropa de calle o con la bata, y no es lo correcto. O incluso hay quienes únicamente se ponen una bata limpia enfrente, pero tampoco es lo correcto. Hay a veces pacientes muy graves y se requiere el apoyo de algún personal ajeno a lo que es el quirófano. Puede entrar un internista, puede entrar alguien de urgencias para intubar rápidamente o para colocar un catéter, algo. A veces incluso yo llegué a entrar a una intervención que me avisaban que necesitaba que inmediatamente se le pusiera un catéter a un paciente, y por el estado de gravedad a veces nos daban una bata, pero de todos modos no es lo correcto. ¿Cómo debe ser el código vestimenta? Entonces dijimos uniforme quirúrgico completo, la famosa pijama quirúrgica, la cual puede ser de tela, principalmente de lo que es algodón, pero bueno, tiene que ser lavable y de uso exclusivo en lo que es el área quirúrgica.
No es como en Grey's Anatomy, que andan en la calle con sus uniformes quirúrgicos, se andan paseando. Sí, se ven muy bonitos con el uniforme, pero no es lo adecuado. Es válido, por ejemplo, en las guardias, que hay personal de urgencias o de otros servicios ajenos al quirófano vestidos con la pijama quirúrgica, pero la están utilizando para estar en esas áreas exclusivamente y no entran a quirófano. Si van a entrar a quirófano, eso uniforme que tenían previamente utilizando se lo deben de quitar y se deben de colocar uno limpio o desechable. El material que tiene el desechable es de celulosa. Esto le confiere cierta impermeabilidad con el fin de que, pues bueno, evita que nos contaminemos, que nos manchemos, que nuestra ropa se nos contamine de sangre, etcétera, ¿sí? Sin embargo, la mayoría preferimos traer nuestros uniformes de casa, que son de materiales, decíamos, de tela, que son limpios, pero tienen que estar, valga la redundancia, limpios y lavados, ¿sí? El gorro, hay de dos tipos. Está el gorro que trae cintas, hay gorros de tela también, y este que es el que cubre cabello o que también se le conoce como pañera. En el caso de las mujeres tienen que recoger totalmente lo que es el cabello, tienen que amarrar, no tiene que salir nada. Sí, también luego a veces dicen, es que me voy a despeinar. Sin embargo, pues bueno, es necesario que se coloque bien el gorro. Muchas veces el glamour lo tenemos que dejar ya para el final. O sea, aquí lo importante es que no salga cabello, que no contaminemos el campo quirúrgico, que no contaminemos a nuestro paciente, porque pues, una infección de sitio quirúrgico pues puede salir muy costosa, le puede costar al paciente incluso su salud o la vida. Si se dan cuenta, bueno, no trae aretes, no trae lo que es uso de gargantillas, collares, ¿sí? Y se medio alcanza a ver como si trajera una pulserita o es un guante, creo. Pero no debe de traer tampoco anillos, no debe traer relojes, guantes, nada. Las uñas deben estar perfectamente limpias, cortas, no deben de utilizar ningún tipo de barniz o laca. ¿Por qué? Porque eso hace que se fije, valga la expresión, la mugre. Y entonces se va a fijar la mugre ahí en sus uñas y muchas veces la laca se va cayendo con los lavados, etcétera, y entonces puede haber infecciones. Entonces, sabemos que les gusta mucho, sobre todo a las chicas, enfermería, etcétera, traer las uñas largas, uñas postizas que también no deben de utilizar porque también cuando se pegan esas uñas hay crecimiento de bacterias en las uñas postizas. Entonces, todo lo que es joyería se debe de evitar. Si entramos con nuestro reloj, no lo tenemos que retirar, ¿sí? Igual las botas, también las hay de material de algodón, las hay de lona o de este tipo de material de celulosa desechable. Y el cubrebocas, como sabemos, pues bueno, no solamente debe de tapar la boca, sino también el área de la nariz y lo debemos de tener sobre todo en las áreas blancas. En el área gris no es necesario tenerlo puesto todo el tiempo. Pero recordemos que la utilidad del cubrebocas va a ser muy buena siempre y cuando mantengamos la compostura y no hablemos mucho en un quirófano. Conforme vamos hablando, se va perdiendo la calidad de filtrado que tiene el cubrebocas. La trampa de botas es un área en la cual pues, prácticamente es el sitio donde nos podemos nosotros colocar las botas para pisar la transición entre el área gris y el área negra. Aquí tenemos la trampa de camillas, que es el sitio en donde llega el paciente y con una camilla que previamente esté dentro del quirófano debemos de pasar al paciente. Si se dan cuenta, tenemos aquí como una especie de rodillos que le permiten que el paciente se pueda desplazar. No deben de entrar las camillas. Antes incluso había unas especies de parches que se colocaban en el piso para que la camilla, cuando pasara por esos parches, tenían como adhesivo las llantitas, digámoslo así, se limpiaban entre comillas porque dejaban ahí todo lo que era la tierra que traían desde los pasillos, pero no son eficaces. Entonces lo ideal es que la camilla que llega aquí a lo que es la trampa de camillas no entre al área de quirófano, que se tenga una que ya esté en esa área. Entonces aquí vemos, esta es un área negra y esta ya es un área gris, ¿sí? Entonces ese es el transfer o trampa de camillas. En este sitio, normalmente, bueno, el paciente que lo trae el camillero viene acompañado de la enfermera de piso. La enfermera de piso
va a traer lo que es el expediente, debe traer al paciente ya limpio, preparado, con gorro, con su bata, si es necesario vendaje de las extremidades inferiores o con medias antiembólicas. También el paciente debe de venir limpio, si es posible haberse bañado. También no debe traer absolutamente nada de joyería, no debe de traer tampoco las uñas pintadas, de preferencia en los viejitos tampoco deben de traer lo que son dientes postizos para evitar riesgo de lo que es asfixia. Y también es muy importante que el paciente no traiga ropa interior, ¿sí? Solamente lo que es la bata. En este sitio, bueno, se hace una entrega entre enfermería y pues verifican que el paciente traiga las indicaciones adecuadas, que sea el paciente correcto, que le hayan puesto el medicamento correcto, que venga bien canalizado en forma correcta, o sea, que la venoclisis o el paso del suero sea adecuado, no tenga obstrucciones, no esté, ¿cómo le llaman? Se me fue ahorita la palabra. Bueno, prácticamente infiltrada, esa es la palabra. No esté infiltrada la solución para que, pues bueno, el anestesiólogo pueda administrar adecuadamente lo que son los medicamentos. ¿Cuáles son las secciones que vamos a tener en el área gris? En el área gris, pues bueno, vamos a tener lo que son áreas como el área de lavado quirúrgico, la cual va a tener tarjas que tienen que ser amplias, que deben de contar con un sistema automático para lo que es el chorro de agua, así como jaboneras automáticas, en las cuales pues, no sea necesario que nosotros estemos tocando para nada lo que es el jabón u otras estructuras que nos podamos contaminar. Ya habíamos visto las áreas de central de equipos y esterilización o selle, que es el sitio en donde se van a encargar principalmente de recibir el material sucio y esterilizarlo, y también de entregar material limpio. También en estas podemos tener cuarto de anestesia, que es en este caso, en donde pues bueno, se pueden hacer algunas notas, o también se puede contar con personal en el cual pues bueno, ya cuenta con un uniforme quirúrgico completo, y tienen también ahí gavetas con los medicamentos más utilizados durante las intervenciones. El área de recuperación, que ya la habíamos visto, más adelante vemos las características que debe tener. Y también en los hospitales idealmente deben de tener un cuarto de rayos X en donde podamos tener equipo para lo que es tomar radiografías portátiles o incluso arcos para tomar lo que es fluoroscopía, que se le conoce como arco en CE, en el cual pues bueno, sea mucho más accesible tener ya el equipo que estar llamando a un servicio de rayos X para que vengan a tomar las radiografías. Y el cuarto séptico, que es el sitio en donde toda la ropa que se está utilizando, que se está ensuciando, que lleva ya sangre, que se utilizó en una intervención, pasa a ese cuarto, en donde pues bueno, ya después el equipo de intendencia se encarga de sacar todo ese material para llevarlo nuevamente a lavandería y de esta manera poder reesterilizarlo lo que sea necesario y eliminar lo que ya no se puede utilizar. En el área gris también contamos con salas de lavado. El ingreso es desde el corredor y permite también lo que es el acceso a la sala de quirófano. Deben de ser áreas perfectamente iluminadas que se encuentran en la parte posterior de los quirófanos. Van a contar con lavamanos corridos y cuentan también con un surtidor automático de agua, el cual se activa a través de un sensor o en su defecto puede tener un pedal o una palanca para activarlo. A los lados se van a encontrar también lo que son las jaboneras, las cuales van a disponer de un jabón que cuenta con un antiséptico, y para activarlo puede ser en forma automática o en algunos casos cuentan también con un pedal a modo de bombilla. En esta área debemos de contar con un reloj para medir el tiempo de lavado quirúrgico, el cual debe de durar aproximadamente 10 minutos y debe de ser lugares amplios que nos permitan un adecuado espacio de operación. La sala de recuperación es una instalación situada contiguo al quirófano y es el sitio en donde se va a contar con todos los recursos para el manejo de las primeras horas del periodo posoperatorio. En este sitio es donde los pacientes que acaban de ser intervenidos van a pasar a recuperarse durante sus primeras horas y estarán a cargo del servicio de anestesiología, de enfermería y evidentemente del cirujano a cargo del paciente. Debe de contar con múltiples equipos como son la presencia de esfingomanómetros para la toma de la presión arterial, estetoscopios para poder auscultar a los pacientes, unidades de oxígeno y aspiración que se van a encontrar principalmente en lo que es la región de la pared, aproximadamente a 1.5 metros de altura, y se van a identificar
con color verde las tomas de oxígeno y con color amarillo las tomas de oxigenación, que van a estar conectadas con bayonetas para poder proporcionar este tipo de gases medicinales. También en este sitio encontramos gabinetes de medicamentos, en donde podemos encontrar todo tipo de medicamentos analgésicos, antibióticos, protectores gástricos, e incluso podemos encontrar un carro rojo o carro de paro cardíaco con todos los aditamentos necesarios para una emergencia en caso de necesitar una reanimación cardiopulmonar. Aquí también se cuenta con equipo de traqueostomía en caso de que ésta sea necesaria. Tenemos monitores de electrocardiograma para estar constantemente monitorizando, valga la redundancia, al paciente, y de esta manera también conectar con lo que son oxímetros para determinar la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Se cuenta con desfibriladores en caso de requerirse. Existen gabinetes de enfermería, los cuales van a estar conformados con la presencia de vendas, tela adhesiva, soluciones, venoclisis, catéteres, jeringas, etc. También contamos con áreas de lavabos, en los cuales existen lavabos para lo que es el instrumental quirúrgico que se acaba de utilizar, y también lavabos para lo que es el lavado de manos del personal que se encuentra en esta zona. Y también se cuenta con estantes de ropa clínica, en donde se van a encontrar con batas, con vendas y con sábanas. También dentro de lo que es el área gris, contamos con la central de esterilización y equipos, conocida como CELLE, que es un conjunto de espacios arquitectónicos con características de asepsia especiales, con áreas de equipos específicos en donde se lavan, se preparan, esterilizan, guardan momentáneamente y distribuyen tanto equipo como materiales y ropa de instrumental que van a ser utilizados en los procedimientos médico-quirúrgicos, tanto en la sala de operaciones como en diversos servicios del hospital, como puede ser hospitalización, urgencias e incluso la consulta externa. En el área de CELLE vamos a contar con una división de 3 áreas. Tenemos lo que es el área roja, que es el sitio en donde vamos a recibir, a clasificar y a descontaminar y lavar los equipos. Normalmente cuentan con una ventanilla en la cual se reciben este tipo de materiales. El área azul es un área que va a estar aparte, en la cual se va a estar ensamblando y preparando los instrumentos, y se va a realizar lo que es su empaque y esterilización. Este es el sitio en donde se van a encontrar principalmente las autoclaves. Y también contamos con un área verde o blanca, en donde ya se almacena todo lo que es el material estéril que salió directamente de las autoclaves, o bien también ahí se almacenan materiales estériles que llegan directamente desde los distribuidores, como pueden ser catéteres, como pueden ser sistemas de Pleurovac, etc. Aquí observamos una pequeña central de equipos y esterilización, o CELLE, y pues bueno, vemos las diversas áreas, vemos el almacenamiento de lo que son algunos materiales. Ahí se ve el almacén en donde ya se deposita todo lo que ya se encuentra estéril, el cual debe de permanecer etiquetado durante unas 2 semanas. Esta es la ventanilla por donde se recibe lo que es el material que llega contaminado, y en la otra ventanilla es donde se entrega el material ya estéril. En el área gris también vamos a contar con cuartos de anestesia, y aquí es donde va a haber un control de los recursos humanos y materiales para el manejo de los enfermos que han de ser operados. Es decir, los anestesiólogos se encuentran en esta área, ahí es donde realizan sus actividades de papeleo, de valoración preanestésica, y se cuentan con los medicamentos que van a tener almacenados para ser utilizados durante las intervenciones quirúrgicas. Es recomendable también que lo que es la unidad quirúrgica tenga acceso contiguo a las zonas de laboratorio clínico y de patología. Esto con el fin de que los pacientes se puedan realizar algunos estudios transoperatorios, podamos determinar cómo se encuentra una biometría hemática, la presencia de la glucosa, ¿sí? O también podemos realizar alguna biopsia, o cuando se lleva a analizar algún órgano durante la operación se puede realizar una biopsia transoperatoria, y el patólogo nos puede dar el resultado de esa pieza que estamos enviando para determinar si el procedimiento es benigno o maligno, y en caso de ser maligno probablemente requiera una intervención quirúrgica más amplia, de tal manera que no requiera una segunda intervención en lo que esperamos nosotros un resultado de patología que se tuvo que haber enviado en forma electiva, sino que ya tenemos inmediatamente lo que es el resultado
durante la misma intervención. Los quirófanos en el área gris también debemos de contar con un cuarto de rayos X. En este sitio se almacena el equipo de rayos X portátil para la toma de radiografías. Por ejemplo, en el caso de una cirugía de traumatología en la cual se reduce una fractura o se coloca un material de osteosíntesis que pueden ser placas, tornillos, clavos, etc., el traumatólogo puede observar con un control radiográfico si la fractura quedó bien alineada o si la colocación de este material quedó en forma acertada. Nosotros como cirujanos, cuando realizamos una colecistectomía, o sea, cuando extraemos la vesícula biliar, a veces sospechamos de la presencia de litos dentro del colédoco. Podemos colocar un catéter y a través del mismo pasar lo que es un medicamento con medio de contraste y solicitamos una radiografía. Esta radiografía se le conoce como colangiografía y con eso podemos observar si hay o no presencia de litos en la vía biliar. Si los hay, evidentemente tendríamos que hacer una exploración de la vía biliar o enviar al paciente a una CEPRE. En esta fotografía podemos observar lo que es un arco en C. Lo que hace es determinar por medio de fluoroscopía la presencia, de cómo está la fractura, si se pudo reducir. Ahí vemos el equipo quirúrgico que debe de tener normalmente un mantel, el cual tiene una cubierta de plomo para proteger, y también contamos ya con lo que son negatoscopios o bien con la presencia de equipo de televisión o de equipo de cómputo para observar las radiografías durante los procedimientos quirúrgicos. Contiguo también al área gris y a los quirófanos debemos de contar con un banco de sangre. En caso de que sea necesario, se debe de hacer las cruces de los paquetes globulares necesarios para poder transfundirlos inmediatamente durante la intervención quirúrgica cuando ésta sea necesaria. Además, la tecnología ha venido mejorando continuamente y cada vez se cuenta con mayores equipos dentro de lo que es un quirófano. Contamos ya incluso con lo que son torres de laparoscopía, se cuenta también, decíamos, con los arcos en C, con equipo de rayos X, etc. Sin embargo, la ingeniería biomédica es muy importante tenerla a la mano. El ingeniero biomédico es el que va a encargarse de que esté funcionando adecuadamente todo el equipo y por lo tanto es muy importante que se encuentre también cerca del área del quirófano.